pregunta a comienzos del siglo XXI es cómo es posible que, siendo tan conscientes de que el medio ambiente se está quebrando, no reaccionamos y somos como esos pasajeros del Titanic que se hundía y seguían bailando. Yo creo que la respuesta está en que no somos conscientes realmente de lo que está ocurriendo. Lo analizamos sentimentalmente. Cuando vemos una gran catástrofe nos sobrecogemos, pero no tenemos las herramientas para entenderlo. Por eso creo que para dar respuesta al cambio climático y al desastre medioambiental, creo que es necesario pensar el pensamiento. Y eso nos cuesta mucho, porque significaría mirar dentro de nuestro propio cerebro y de nuestras propias ideas. Y ahí nos faltan las herramientas. Hay tres grandes autopistas que nos traen a la actualidad. Una es el desarrollo del sistema capitalista, otra es el desarrollo de los estados modernos y la tercera, que es menos evidente, es el desarrollo del pensamiento moderno. Creo que si analizáramos las tres tendríamos herramientas para dar una respuesta al deterioro medioambiental. El desarrollo de los estados nos ayudaría a entender que estas megaestructuras políticas que alejan tanto la toma de decisiones de la ciudadanía a veces no es capaz de ver el deterioro concreto local. El sistema capitalista es evidente también, es decir, el sistema capitalista nos lleva a consumir en apenas un par de decenas de años recursos que han tardado millones de años en producirse, como ocurre con el petróleo. Vivimos en un mundo que hace trampas. Fundamentalmente la economía, tal y como se contempla, es posible por la falsedad contable. No se introducen en los métodos de valoración todo lo que supone destrucción, reparación, enfermedad y, por supuesto, sustitución de las condiciones de partida. Si tuviéramos que pagar en el mundo de la agricultura, simplemente por poner un ejemplo, todo lo que ha dejado detrás, toda la contaminación atmosférica, la contaminación de los suelos, de las aguas, pues cada pimiento valdría 1.000 euros, porque eso es lo que va a pagar la sociedad más pronto o más tarde por todo lo que la contaminación ha dejado sobre el territorio. A mí me gusta recordar el caso de un indio pies negros del norte de Canadá, al cual le preguntaron ¿por qué no aras la tierra? Y él contestó, ¿clavaré acaso un puñal en el pecho de mi madre? Nosotros podemos pensar que ese indio es un hippie, trasladándolo a nuestro contexto cultural. Pero si entendiéramos que ese indio, al considerar la tierra la Pachamama, no un recurso, sino considerarlo como la madre tierra, está teniendo un conocimiento profundo que nosotros hemos perdido. Si viéramos que hay una relación directa entre arar la tierra y el desastre del vertido de petróleo en el Golfo de México o desde hace 50 años en Nigeria, nos daríamos cuenta que hay que respetar nuestra relación con la naturaleza para que la naturaleza soporte nuestra existencia dentro del planeta. Nosotros tenemos una biocapacidad, que es el espacio, medido en hectáreas, que tiene un ciudadano medio español para poder reabsorber las emisiones de CO2 que produce y también reabsorber todos nuestros residuos del consumo de nuestros bienes y servicios en nuestra vida actual, ¿no? Pues esta biocapacidad la superamos con creces 2,5 veces. Este nivel de consumo equivale a como si invadiéramos otro país. Si invadiéramos un país, nos lo reprocharíamos. Si las empresas pagan la contaminación de los océanos, el cambio climático, nunca les saldría las cuentas y, por supuesto, la industria nuclear ya sería disparatado, porque hay que quitarles lo que hay que pagar durante los próximos 100.000 años en mantener, 100.000 años en mantener los residuos de alta bajo control. Y esos son 100 veces más de todos los beneficios que ha generado esa producción de electricidad con las nucleares. Esa es la trampa, la insostenibilidad de nuestra economía. Es que no descuenta lo que ha sustraído de la naturaleza. Y esto para el ciudadano normal, para el que entiende perfectamente lo que es su economía, porque tiene unos dineros en el banco, esto es equivalente a que lo que gastamos no figurara como gasto. Hay una incompatibilidad en conceptos como desarrollo sostenible, porque llevamos 30 años hablando de desarrollo sostenible y el medio ambiente se ha deteriorado. Por tanto, algo falla en esos dos conceptos. Seguramente es porque sí que es desarrollista, pero no es sostenible.
¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no nos preocupamos? Es sorprendente. Desde luego tenemos que adoptar ante esta crisis económica, debemos de aprovecharla para replantearnos seriamente nuestro modelo de vida. Pero la maquinaria publicitaria, ese deseo de ser feliz a través del consumo, nos está hurtando también esa conciencia y por eso también nos está deshumanizando. Los ciudadanos tienen posibilidades de movilización que no existían hace 20 años. La red ha permitido, entre otras cosas, que la gente se coordine para, por ejemplo, proponer iniciativas tanto legislativas como simplemente públicas de notoriedad, ¿no? Y ahí es donde los ciudadanos tienen que hacer hincapié en la necesidad que tenemos de recurrir a las energías alternativas, por una cuestión de responsabilidad con nuestro entorno y con nuestro futuro, ¿no? Creo que es muy importante que la ciudadanía consciente y organizada empiece a hacerse cargo también de su propia producción energética. Es decir, igual que es importante que nos hagamos de manera creciente cargo pues, de nuestra condición laboral, de nuestra condición trascendente, de nuestra condición ciudadana, creo que es muy importante de que poco a poco también vayamos haciéndonos cargo de nuestro consumo energético. Y por tanto no pueden ser esas grandes corporaciones guiadas por la lógica del beneficio a corto plazo quienes reinventen el planeta, porque dentro de 30 años, si acaso llegamos, volveríamos a darnos cuenta de que los responsables de esta crisis, de esta quiebra medioambiental, son esas grandes empresas que utilizan los resortes legales del Estado, utilizan los resortes intelectuales de ese pensamiento lineal moderno y sobre todo utilizan los resortes financieros y económicos de eso que se llama economía de mercado y que no deja de ser una bomba de relojería que condena primero a grandes partes de la humanidad a la pobreza, a la marginalidad, al hambre, a la enfermedad, a la miseria, pero en el largo plazo a todos nosotros nos condena también a esa misma suerte. Las grandes compañías energéticas tradicionales utilizan recursos que muy difícilmente van a poder utilizar las compañías de energías renovables, ¿no? Por lo menos hasta dentro de algunos años. Y con esos recursos, contra esos recursos es muy difícil competir. Contra campañas multimillonarias de publicidad en todos los medios de comunicación es muy difícil competir. Eso no quiere decir que estén dando una imagen falseada de la realidad, pero quiere decir que están creando un marco muy concreto de opinión, ¿no? El modelo de producción de bioetanol y biodiesel que propugnan las grandes multinacionales como Monsanto, como Cargill, como ADM, como Bunge, está basado en controlar la propiedad de la tierra, muchas veces incluso robarla, como está ocurriendo ya en Brasil, en Argentina, en Paraguay, controlar la producción a través de los procesos industriales, por ejemplo, de la utilización de enzimas que están en manos de estas empresas y en muchos casos son enzimas producidas de manera biotecnológica con una tecnología a la cual solo tienen acceso esas multinacionales, y se trata además de un modelo vinculado a la patente sobre las semillas y sobre los insumos agrícolas en general. Somos rehenes de quienes controlan el pensamiento, la organización política, el dinero, las finanzas o también la energía. Creo que esa construcción de grandes lobbies, de grandes empresas que al final se guían por la lógica económica y que su único interés es mantener una tasa de negocio siempre urgida por el corto plazo, porque el capitalismo siempre es cortoplacista por su propia lógica interna que tiene que dar resultados inmediatos. Es la incompatibilidad profunda entre una naturaleza que tiene una lógica de largo plazo y un sistema capitalista que tiene una lógica inmediata del corto plazo. Por lo tanto, es un modelo que tiende a no ser nada democrático y tiende, una vez más, a concentrar la riqueza y el control en manos de unas empresas. Por lo tanto, estas empresas que se han constituido en grandes dictadores mundiales de la alimentación corren el riesgo, y de hecho muchas de ellas están ya siendo grandes dictadores de la energía.
Las grandes compañías energéticas lo que hacen es un gran esfuerzo por mostrar cuáles son los beneficios de sus parcelas, ¿no? Y por lo tanto queda muy poco espacio para que alguien cuente cuáles son los beneficios de estas otras energías, ¿no? Luego además hay un problema añadido. Los tiempos de crisis siempre son tiempos difíciles para las utopías, ¿no? Para los cambios. Y a los medios de comunicación, que en este momento están sufriendo una crisis brutal, una crisis publicitaria, también se enfrentan con que no pueden enfrentarse directamente con las grandes compañías, ¿no? Por lo tanto se produce unos equilibrios, un juego de equilibrios que siempre es muy delicado. Cuando uno entiende que un adolescente ha visto de media más de 500.000 de anuncios, uno puede entender que a través de los medios de comunicación estamos construyendo pautas de organización social, pautas de vida. Claro, las pautas de vida en los medios de comunicación las dictan quienes pagan los medios de comunicación, que son las industrias, que lo que buscan a través de la publicidad es vender y vender y vender cada vez más, al margen de cualquier otro tipo de consideración, porque la lógica del sistema les obliga a vender ellos o a ser expulsados del mercado. Esa lógica publicista que te dice que hay que consumir más y más y más desoye esa idea de austeridad que tiene cualquier persona que dialogue con la humanidad, dialogue con el pasado, pero también quiera dialogar con el futuro y que se dé cuenta de que ese consumo incesante movido por la maquinaria económica es incompatible con dejarles un trozo de planeta Tierra a los que vengan detrás de nosotros.